Hablaremos hoy de árboles mágicos, si usted me permite. Hay un extenso catálogo. Me gusta comenzar con los árboles que se inclinaban ante el paso de Orfeo cuando él tocaba, ¿no?, con su música. Árboles que intentaban bailar. Otros árboles milagrosos. El árbol de mirra que daba a luz. De su corteza, de la corteza del árbol de la mirra, se levantó y nació Adonis. Pero estos son homenajes. Yo comenzaré con un árbol bastante siniestro, que es el saúco. El saúco, que es ciertamente de la familia de las higueras, y es un árbol que habla. Un árbol parlante. Un árbol muy conversador. Los hechiceros y las brujas suelen oír sus enseñanzas. ¿Qué enseña el saúco? Bueno, a elaborar ungüentos y pociones con las flores y con la misma madera del maestro, o sea, del saúco. Los poderes mágicos de este árbol provienen quizá del infierno, lamento decirlo. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles que, como se ha dicho, pertenecen a la familia de las higueras. Con su madera se construyen estacas para atravesar corazones de vampiros, varitas mágicas y toda clase de herramientas de hechicería. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Un tipo quiere hacer alguna cosa, no, el árbol le dice, en perfecto castellano: un niño no se cría bien en una cuna de saúco. Una casa de saúco no puede conocer la prosperidad. Eso te lo dice el propio árbol, para que no gastes pólvora en chimangos. Y de la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en idioma javanés, como todos sabemos, significa veneno. Los primeros viajeros que llegaron a las Islas Sonda dictaminaron que aquel árbol era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente, y el veneno no dejaba rastros. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo. Pero esta alarma resultaba tardía, porque muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente morían. Al parecer, el upas era también un árbol locuaz, pero no era posible acercarse lo suficiente para escucharlo, pues te morías antes. Por suerte, aquella toxicidad comenzó a decaer allá por el siglo XVI. En realidad, cuando los holandeses conquistaron aquellas regiones, los nativos ya podían pasear a la sombra del árbol, pero claro, el upas ya no hablaba tampoco. Había perdido su carácter venenoso, pero también el habla. Quedaba como muestra de la anterior ferocidad la condición letal de su savia, que era utilizada para humedecer las puntas de las flechas. Otro árbol raro era el árbol de los gansos, si me permite la expresión. A diferencia de los auténticos gansos, había unos que tenían origen en los frutos de un árbol. Estos árboles crecían en Tasmania y en algunas partes de Noruega. Y este árbol daba frutos del tamaño de un huevo de avestruz. Caían al agua al madurar y se abrían para dejar salir a los gansos. Mire usted, los gansos vegetales eran. Unos gansos vegetales que crecían muy rápidamente y se echaban a volar enseguida. Los observadores aseguran que tenían una coloración particularmente atractiva estos gansos. De vez en cuando se vendían como alimento, pero nunca fueron muy apreciados, pues no había acuerdo sobre la manera de cocinarlos, si había que hervirlos como una verdura o asarlos como un animal. Claro. Así que un árbol bíblico, el árbol de la vida. Bajo su sombra suele descansar Dios mismo, y allí está el tercer cielo.
dicen que la belleza dorada y carmesí de este árbol supera todas las cosas creadas. Su copa cubre todo el Edén y sus raíces forman 4 ríos, ríos de leche, de miel, de vino y de aceite. En Oriente existía el famoso árbol de los duraznos de la inmortalidad. En una isla crecían estos duraznos, en el jardín de Si Hwang-mung, la reina del oeste, que estaba casada con Ku Guantung, el rey del este. La reina personificaba el yin y el rey el yang, como suele ocurrir. El rey mantenía un registro de todos los seres inmortales, pero era la reina la que creaba nuevos inmortales. Cada tanto le regalaba a alguno un durazno de la inmortalidad y quien lo probaba no moría nunca. Parece que los durazneros eran especialmente hermosos. Los frutos eran blandos y dorados y las hojas color esmeralda. Todos los inmortales, dioses o humanos, andaban en esos jardines. Cuando la reina decidía regalar uno de sus duraznos, lo hacía a las personas que mostraban un cierto merecimiento, ¿no? Sin embargo, aparecían tan pocas personas virtuosas que los duraznos de la inmortalidad maduraban solo una vez cada 6.000 años. Era muy raro que un ser humano llegara a probar su delicioso sabor. Según Borges, el mito del árbol Yggdrasil es un mito sublime. El árbol simboliza el universo y extiende por él sus raíces y ramas. Ha dicho Snorri Sturluson, aquel poeta que también era traidor, el fresno Yggdrasil es el más alto de los árboles y el mejor. Sus ramas cubren el mundo entero y se dilatan sobre el cielo. 3 raíces lo sostienen y son muy anchas. Una llega hasta Asgard, allá donde viven los dioses, la otra a la tierra de los muertos y la otra al país de los gigantes. Bajo la raíz que se alarga hasta la tierra de los gigantes está el pozo de Mimir, allí donde se guardan la sabiduría y el entendimiento. Si tomas un trago de agua de esa fuente, te vuelves sabio. El fresno de Yggdrasil padece, sin embargo, dolores terribles. Los ciervos muerden las ramas y un dragón roe las raíces. Bajo la raíz que llega al Asgard viven también las Nornas, esas 3 muchachas del tiempo, Urtr, que es el pasado, Berhandi, el presente, que es la más joven, la más seductora y la más audaz, y Skud, que es el futuro y está velada, no sabemos cómo es. Las muchachas del destino cuidan el árbol, sacan agüita de un pozo y salpican el fresno. Además trabajan en obras de teatro, particularmente al principio, ¿no es cierto? Hay un árbol de los mitos islámicos que tiene escrito en cada hoja el nombre de todos los habitantes del mundo. Hay una hoja para cada uno de nosotros y esa hoja tiene nuestro nombre. Cada tanto ese árbol se sacude, una vez por año, y las hojas que caen son las que corresponden a las personas que morirán durante el año siguiente. Me gustó. Hablaré de algunos árboles, de un árbol especialmente que es del Japón. Es un árbol que tan es del Japón que en realidad es de la China. Es el árbol llamado Suimu. Es un árbol enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban a abrazar el tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li. Li es una medida que me parece que es una cuadra. Pero había algo más prodigioso. El árbol ardía perpetuamente sin consumirse. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no temía ni al frío ni a la oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos y semillas ardientes que eran muy codiciadas en todo el imperio.
Para conseguirlas, los pobladores de las otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10.000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el Suiming, hasta el Suimu, que quedaba muy lejos. Para decir verdad, un solo hombre logró completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Suimu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo además que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después de la muerte de Sui Ren, sus descendientes todavía mostraban una silla en llamas que, según decía, había sido construida con la madera del árbol maravilloso. Qué linda historia, la del árbol ardiente. Hemos ido a la discoteca y hemos contado a todas estas personas historias. No, a todas estas personas no, al discotecario. A todas estas personas se lo acabo de contar ahora. Pero el discotecario dijo que no le gustaba la historia, que no tenía ningún disco. Pero de árboles, algo de viveros, por lo menos. Hay muchísimos discos de árboles, pero la mala voluntad del discotecario es proverbial. De manera que me conseguí yo solo un disco estupendo. Es El árbol que tú olvidaste, una bella canción de Atahualpa Yupanqui que escucharemos en la versión de Suma Paz. El árbol que tú olvidaste, canción seguramente referida al Suimong, este árbol en llamas, para llegar al cual había que atravesar 10.000 ríos y 1000 montañas.